¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos una vez más a nuestro podcast Novatos Pod. El día de hoy me encuentro con mi compañero Eros Elis Roque Santiago y ¿Qué su tal? servidor Lucio Alejandro. El día de hoy estaremos hablando sobre la piratería, qué es la piratería en la actualidad y qué están haciendo las empresas para combatir a este problema de la piratería, ¿no? ¿Gustas comentarnos algo sobre la piratería y qué es? Darnos un enfoque sobre este tema. Claro que sí. Primero que nada hay que definir el concepto de piratería de software. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que normalmente la conocemos como UNESCO, nos da una definición formal de qué es piratería. Bueno, dice que abarca la reproducción, distribución de copias de obras protegidas por del derecho del autor, así como su transmisión al público o la puesta a disposición en redes de comunicación sin la autorización debida de los dueños de los derechos. Uh-huh. Pero, esto abarca muchos temas, muchas áreas, por así decirlo, ¿no? No solamente es en el ámbito informático, sino también en el ámbito musical, literario, el cine, los videojuegos incluso, los programas informáticos y las señales audiovisuales, ¿sale? O sea, es muy diverso el tema. Históricamente se ha visto esto, por ejemplo, no sé si recuerdas que en el centro comercial luego veías o ahí en el mercado veías que vendían películas piratas, ¿no? Desde ahí ya te das cuenta de la gravedad del asunto. Sí, recuerdo que habían discos donde venían, creo que 8 o 10 películas en un mismo Exacto, disco y te costaba exacto. básicamente 10 pesos, ¿sabes? Bueno, y ahora enfocado al ámbito informático, la piratería de software consiste, igual que como damos la definición anterior, en distribuir este software sin derechos de autor, o sea, sin las licencias apropiadas para la distribución. Recuerda que cuando nosotros adquirimos un bien o un servicio, pagamos por este bien o servicio. Sí. Y estamos pagando, pues básicamente hablando en el ámbito informático, una licencia que te acredita como, de cierta forma decir que estás entrando, ¿no? ¿Cómo podrías decirlo? Estás pagando un servicio, Exacto, ¿no? estás pagando por una licencia que te acredita que puedes usarlo, pues. También esta licencia te dice en cuántas computadoras o en cuántos sistemas puedes implementar esta licencia, ¿no? Obviamente, está restringida. Me gustaría que me dijeras qué normas, qué leyes regulan esto de la piratería, porque es general, no solamente se enfoca en el ámbito informático, como lo mencionábamos. Sí, pues como bien dices, así peculiarmente enfocándonos al ámbito informático, hay veces que en nuestro país, hablando así en nuestro país, pues hay veces como que muchas veces no está penalizadas ciertas prácticas o digamos que no están bien estipuladas, a diferencia de que en otros países sí les dan como que esa prioridad de agregar ciertos artículos para penalizarlas. En México pues a veces pecamos de ese toque, ¿no? Como que no está bien legislado. Pero en el caso de la piratería, desde hace años se ha venido reformando y se han venido como que modificando ahí en el Código Penal principalmente y en el industrial. En el Código Penal, en el artículo 424 bis, ahí viene que se impone de 3 a 10 años o de 2.000 a 20.000 días de multa a quien produzca, reproduzca o introduzca al país o transporte o distribuya todo aquello que no sea de su propiedad, como fotogramas, videogramas, libros protegidos y todo lo que sea protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor, ¿no? Eso es en el tema, como tú dices bien, como que general. Ya en cuanto a software como tal, puede incluirse ahí como cualquier método o cualquier artículo o cualquier medio informático o dispositivo electrónico que tenga derechos de autor y que sea copiado o falsificado de cierta forma, ¿no? Hay muchas veces que muchas personas compran una licencia y después
la van reproduciendo e incluso la venden como si fuera suya. Sí, sí. Entonces todo eso sí está penalizado. Obviamente que sea muy difícil de identificar y es otra cosa, pero al menos en la ley, en el Código Penal, ahí está, ¿no? También en la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial, ahí también en un apartado en el artículo 402, ahí viene estipulado que es un delito toda aquella toda aquella comercialización comercial que tenga como método falsificar o hacer o algo parecido a lo que ya se haya hecho, a algo que ya esté estipulado y que ya tenga derechos de autor. Esto tiene diferentes, ¿cómo se puede decir? Como apartados, donde se especula mejor. Me gustaría que por ahí, si tienen tiempo, pudieran leer, ahí vienen para comprender más un poquito, ¿no? Sí, porque es muy amplio. Sí, es amplio, porque le han dado su prioridad a diferentes cosas, pero como decías tú, dándole ese enfoque de ahorita de nuestra charla, en cuanto a tecnología, pues es básicamente eso, viene que es prohibido producir, almacenar o transportar todo aquel dispositivo electrónico o software que no sea tuyo, ¿no? Sí, como bien dices, es cierto, ¿no? Quizá el sector productor aquí en México no sea, pues, los medios informáticos, ¿no? Podría decirse de cierta forma, sino que se enfocan en otro tipo de economía. Quizá puede ser más agropecuaria, quizá más productora de comida. Como bien sabemos, México es un país con alto índice de turismo, ¿no? Sí. Como lo es aquí donde vivimos nosotros, que es el estado de Oaxaca. Es un sector turístico, ¿no? Principalmente turístico. Por ende, no existe una regulación bien estructurada de lo que serían los delitos informáticos. Bueno, hablando de este tema, existen tipos de piratería de software. Podemos clasificarlos. Por ejemplo, las empresas o usuarios finales. ¿A qué nos referimos con esto? Que significa que, por ejemplo, cuando una empresa maneja software sin licencia, está infringiendo la ley, ¿no? Como bien sabemos, cuando eres una organización o un ente, pues necesitas software, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa cuando tienes un software sin licencia? Obviamente estás infringiendo la ley, hay una penalización, como tú bien nos decías. Imagínate que te hagan una auditoría, pues va a resultar que te vas a meter en problemas, conflictos, ¿no? Legales. ¿Por qué? Porque tienes software sin licencia. Exacto. Para esto también está la alternativa de las licencias, ¿cómo se les dice? ¿Libres licencias? ¿Cómo se llama? Software con licencias libres, ¿no? Son unas alternativas. Quizá no te brinden las mismas características y las mismas funciones que un software pues ya más profesional, ¿no? Pero pues es una alternativa ante este conflicto que se puede generar. También están las licencias de suscripción. ¿Qué pasa? El software con licencias de suscripción se siguen utilizando después de la fecha de expiración. Por ejemplo, haz de cuenta que adquirimos una licencia de Office con nuestro Word, Excel, PowerPoint, Access, todas las funciones que nos brindan, ¿no? Las aplicaciones que nos brinda, perdón. Esta licencia que nosotros contratamos tiene una fecha de expiración. ¿Qué significa? Que puede ser que pues este conjunto de aplicaciones me permita ser utilizado durante 3 años, ¿no? Lo adquiero en el 2018. Para el 2021 este software va a expedir, que me va a pedir que yo vuelva a ingresar una nueva licencia. Pero si yo no lo hago y sigo utilizando el software, estoy infringiendo la ley, estoy utilizando software de forma ilegal porque ya no tengo la licencia. Esa es otra forma. Derechos a Supreme Support. ¿Qué significa? Que cuando no tienes derechos a las nuevas actualizaciones o a los soportes que te brinda esta plataforma, ¿no? También estás infringiendo la ley. No tienes derecho a esas actualizaciones porque no pagaste por ese servicio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Hablando en general por piratería en internet, que hablamos de, por ejemplo, sitios no regulados, por ejemplo, redes de peer-to-peer o conocidas como redes de punto a punto, que significa
que transfieres información de punto a punto donde no tienes los derechos de autor para distribuir esa información. Esa es otra. La falsificación, que cuando intentas pues reproducir algún producto sin presentar de manera que, bueno, presentarlo de manera que es como que si fuera tuyo, ¿sí me entiendes? O sea, das un producto que tú no tienes los derechos de autor, ¿no? Voy a poner un ejemplo para que se entienda un poco más. Como decir que yo compro una licencia de un software, por ejemplo Office, y ¿sabes qué? La guardo y la distribuyo y le digo, no, ¿sabes qué? Este software es mío y tengo las licencias y se las vendo. Eso también es ilegal porque tú no tienes el derecho de autor de ese código fuente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso. También hay otro que se llama cargar el disco duro. ¿En qué consiste? En instalar de forma ilegal software sin licencia. Básicamente todos los puntos anteriores también abarcan este tema, pero también es específico, ¿no? Porque a veces no necesariamente lo haces con una red, ¿no? Exacto. O no necesariamente lo haces de punto a punto con comunicación entre quizá mensajería entre tú y yo, ¿no? Pero también es ilegal este punto, ¿no? Entonces, bueno, ya de ahí podemos dar varios ejemplos, ¿no? Como por ejemplo, bien ya poníamos el ejemplo de la utilización del Office sin licencia, ¿no? Es muy común que aquí en México, con la deficiente regulación en el ámbito informático, pues se reproduzcan estas licencias ilegales, ¿no? O sea, básicamente sin licencias, ¿no? Donde craqueas, bien conocidos como cracks, ¿no? Craqueas las licencias para que cuando al momento de ejecutar el programa no te pida fecha de expedición, no te pida licencias, no te pida quizá incluso que te, ¿cómo se le dice? Te logues, ¿no? Y ya accedas a tu aplicación como tal, ¿no? Con los permisos adecuados. Entonces, ponemos el ejemplo de Office, también el ejemplo de algunas aplicaciones que te permiten, por ejemplo, realizar yo qué sé, puede ser en las cuestiones gráficas, por ejemplo, diseñar, aplicaciones de diseño, aplicaciones no solamente de diseño gráfico, diseños industriales, diseños eléctricos, muchas cantidades de programas, ¿no? Sí, perdona que te interrumpa, sí, claro. Pero aquí, ahora que dices esto, recordaba que hace poco en redes sociales estaba circulando mucho eso de que ciertas personas publicaban que en la parte del Zócalo, no sé si han pasado por ahí, luego hay mucho como que puesto ambulante de ciertos pueblos que son pueblos mágicos que pues llevan sus productos a vender, como es alebrijes, ropa típica y todos esos accesorios que ellos fabrican, y estaban diciendo que había, no recuerdo exactamente el término, pero que hay comerciantes que traen esto de otros lados, que o sea no es tanto regional, sino que muchas personas ya están metiendo como que copias o sea que ni siquiera son hechos a mano, que son hechas con máquinas, pero que producen en cantidades grandes y que obviamente las vienen a vender más baratas, y pues es donde les dan en la torre a los, como quien dice, que a los comerciantes locales. Entonces muchas personas salieron por redes sociales a demandar esto, que ya no se permitiera, que ciertas autoridades ya no permitieran la venta de estas personas, o también como que dando ese mensaje hacia uno como consumidor de que ya no las consumiera, ¿no? En cuanto al software, es un poquito más difícil controlar esto, porque si bien es cierto por medios físicos, así piratería en digital, piratería así en general, te puedes dar cuenta porque muchas veces el precio los delata. El precio, el canal de venta, el logotipo, la forma del producto, sí, todo, o sea, como que tú luego dices, no, pues eso es pirata. O sea, te venden un teléfono, no sé, se me ocurre un Samsung que acaba de salir al mercado, en cualquier plataforma o en cualquier tienda autorizada te cuesta, no sé, 12,000. Tú puedes encontrar un celular pirata de esos que se descomponen al mes en 1,100, o sea, tú dices, ¿cómo? O sea, no, pues, luego te das cuenta que no es algo original. Entonces, ahí es un poco fácil de controlar, porque más o menos como que sí tienes pautas. En cuanto al software, yo siento que es un poco más difícil, porque hoy en día, pues, básicamente todos los códigos digitales son susceptibles a ser pirateados.
Basta con entrar a internet y buscar cualquier libro que nosotros queramos y ver que quizá el libro que nosotros deseamos está a bajo precio o ni siquiera cuesta un quinto, ¿no? Hay muchas veces que los encuentras libres en muchas páginas y todos estos libros pues no tienes que pagar por él, cosa que si tú quieres un libro físico de alguna proveedora, pues básicamente te sale de 100 a 500 pesos dependiendo del material. La música también es un muy buen ejemplo de contenidos digitales. Se han pirateado cantidades, ¿no? Que luego entras a internet y ves cuánta música tú quieras y por el formato de MP3 es muy fácil de compartir. Sí, sí. Hay cientos de páginas digitales que te permiten eso, descargar música ilegalmente, ¿no? O copiar música. Yo recuerdo, como tú decías hace rato, las películas en aquel tiempo cuando venían en CD, con la música pasaba algo parecido. Aunque también hubo un tiempo que se intentó como que controlar por medio de hacer discos que no fueran copiables, no sé si recuerdas. Sí, Pero después, obviamente aquí los genios sacaron aplicaciones que pudieran copiar hasta todo, ¿no? Hasta lo que parecía incopiable. Y así es como se ha ido en esa guerra frenética de que las personas que crean software o que crean ciertos servicios intentan que su software no pueda ser copiable, pero ahí es donde ya entra la contraparte de que se generan herramientas más robustas o con un algoritmo más locochón para poder copiar o incluso hacer ventas ilegales del software, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, sí. Las empresas hoy en día buscan alternativas para frenar esto que es pues la piratería en masa, ¿no? Como tú bien dices, no solamente se presenta en un área, ¿no? Porque bien sabido en el ámbito de software, pues el software es para todo, ¿no? Hay software para música, hay software para comida, hay software para no sé, diferentes sectores, finanzas, para el sector eléctrico, para el sector industrial, para muchos sectores. Entonces, las empresas dedicadas al desarrollo de este tipo de software buscan alternativas, buscan de manera eficiente frenar o tratar de frenar esta distribución masiva de licencias, ¿no? En este caso, me gustaría que me platicaras de cuáles son las pues sí, cómo tratan de contrarrestar las empresas este tipo de difusión, bueno, sí, de forma de distribución de licencias. Comercialización ilegal. Comercialización ilegal de licencias y software. Sí, pues mira, como te estaba comentando, las cosas pues básicamente han cambiado, porque antes podíamos ver que ciertos software o ciertos programas todavía venían en medios físicos. Ahorita básicamente ya ningún programa viene en medio físico, todo es a través de páginas web, o sea, básicamente ya todo es transferible por vía digital. Entonces eso como que ha hecho que la piratería vaya en aumento. Adobe, por ejemplo, ha implementado una idea que parece estarles funcionando, que fue la de que en lugar de que vendieran el programa como tal, te vendían una suscripción, lo que tú estabas diciendo hace rato. Te venden una suscripción mensual, ¿no? Por ejemplo, si ellos vendían una licencia, no sé, por un año de un software que costaba $400, por ejemplo, ahora te venden suscripciones que quizá ya no cuestan $400, cuestan 50, pero si tú contratas por un año, entonces le estás pagando 12 mensualidades de 50, que son 12 por 50 son $600, o sea, le estás pagando en un año más de la licencia y ellos se aseguran de que no la estás pirateando porque obviamente tienes una suscripción. O sea, es una idea brillante esa, y muchas empresas la adoptaron, muchas empresas comenzaron a hacer eso, a cambiar su forma de operar en cuanto al negocio de software, y ahí fue donde fue un cambio de paradigma, lo que se refirió a cómo vender tu producto. Entonces, ahí surge la pregunta de que si es que la piratería de software digital puede ser controlada. Pues pareciera que no, a menos de que cambies tu modelo de negocios. Como te digo, un ejemplo sería o por ejemplo el que hizo Amazon, de que te vendía igual un libro. Sabemos que Amazon, su
YouTube antes te vendía libros pero físicos, o sea, te enviaba un libro, ya te lo comprabas, pero cuando se empezó a hacer esto de la clonación de libros, básicamente ya no vendían casi nada. Entonces, ¿qué hace ahora? Te vende libros digitales, obviamente mucho más baratos, pero a él le conviene porque si antes vendía 10 libros digitales, ahora por el precio, no sé, de 100 por ejemplo, y ahora no, ahora te vende 5,000 libros, pero a 2 pesos. Es un ejemplo. Obviamente más gastos de envío y eso, ¿no? Sí. Pero o sea, tú dices, no, pues mejor lo compro digital porque no sale caro. Pero como somos muchas personas los que estamos pensando así, obviamente le adquirimos un mayor número de ejemplares y es donde la empresa pues gana, ¿no? Y que pues como te digo, es básicamente cambiar el paradigma. Entonces la solución sería como que muchas empresas están adoptando a las suscripciones o muchas empresas están adoptando a vender todo digital, pero pero de forma que pueda ser controlada. A eso más o menos es a lo que me quería hacer énfasis, a vender ciertos productos o servicios por un medio que tú puedas controlar. También hay muchas empresas, o por ejemplo, me suena el caso de YouTube, no sé si Sí, claro. sabes más o menos cómo hace YouTube para evitar ese del copyright. Mira, es que, por ejemplo, en ¿cómo le podemos denominar? YouTube, pues podríamos decir que es una red social, ¿no? Una plataforma. Una plataforma para pues poder ver videos, subir historias, compartir contenido. Entonces, obviamente, va a haber mucho contenido que quizá podemos decir que no está regulado, ¿no? Y va a haber, pues, distribución masiva de licencias ilegales, pero hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque YouTube, al ser entendido del tema, sabe que no puede permitir la distribución de software sin licencia, obviamente, ¿no? Sí. Y como bien comentábamos, no solamente aquí nos enfocamos a que tú adquieras un software, un servicio o un bien ilegalmente sin licencia en este caso, ¿no? Sino que también la distribución de contenido sin licencia. En este caso es muy común ver la distribución de música sin licencia. ¿A qué nos referimos con esto? Que por ejemplo en el caso de YouTube, cuando tú grabas un video y lo subes y ocupas una canción que es que tiene pues obviamente un autor y está protegida, obviamente te va a generar un conflicto porque tú no tienes los derechos para utilizar esa canción, obviamente, ¿no? No solo en eso, ¿no? También en bienes literarios, en bienes de software, en todo ese tema, ¿no? Pero esto se ve mucho en la creación de contenido y específicamente en la producción musical. Y para contrarrestar esto, YouTube pues ha creado algoritmos que detecten este tipo de cuestiones, ¿no? De reproducción de música ilegalmente. Hoy en día las productoras musicales ponen derechos de autor sobre canciones de artistas muy famosos. ¿Para qué? Para que así mismo no se replique su contenido. Entonces este algoritmo trata de eso, ¿no? Es un algoritmo que va a buscar coincidencias obviamente entre el contenido visual y auditivo, procesando por diversas fases donde fracciona el video en fotogramas, saca las huellas de cada una de ellas y comparar el archivo con ciertas referencias, porque cada video, cada canción, cada imagen tiene un ID, algo que lo identifica como tal, ¿no? Entonces este software lo que va a hacer es procesar fotograma por fotograma para compararla con una inmensa base de datos que tiene, en donde este mismo archivo se encuentra contenido con diferentes variaciones, ¿no? Por ejemplo, puede ser que varíe el color de la imagen, puede ser que varíe la frecuencia del sonido, puede ser que baje, que suba, que puede ser que quizá se ha reproducido un poquito más rápido. Son algunas de las cuestiones que toma en cuenta, y así es como este algoritmo se da cuenta de que si una canción pues fue ocupada sin derechos de autor, ¿no? Por ejemplo, a mí personalmente me gusta mucho la música. Entonces, por lo general, sigo a muchos youtubers
que te comentan, ¿no? De este medio, de los medios musicales. Entonces ellos dicen, no, pues es que el algoritmo funciona así, así, ¿no? Y también se quejan porque hasta cierta forma no los dejan crear su propio contenido. Incluso hay veces que el algoritmo se pone tan estricto que hoy en día sabemos que los youtubers viven de monetizar sus videos, ¿no? Creo que es aproximadamente el 90% de youtubers que monetizan sus videos. Entonces cuando ellos ocupan una canción o algún medio audiovisual en los que no tienen derechos de autor, pues obviamente van a sufrir las consecuencias. Y una de estas consecuencias es la desmonetización del video, o que la productora musical, en el caso de que violen, de que utilicen una canción con derechos de autor, lo que hacen es quitarles esa monetización que generaron con el video y se quedan con gran parte, si no es que se quedan con un porcentaje amplio, se quedan con el 100% del monetizaje de estas canciones, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de que al igual bueno, para algunos también puede ser perjudicial, ¿no? Pero pues obviamente también hay que tener en cuenta eso, que pues toda cosa que tú hagas debe estar licenciada por el creador de ese contenido, ¿no? Y entonces esta es una forma de ver el funcionamiento efectivo, pues sí, ciertamente efectivo, de un algoritmo que no permite la distribución de licencias. Es en el ámbito... Sí, de hecho es un punto muy importante ese que tocas de YouTube, porque ¿cuántas personas no hemos entrado para ver cómo craquear un programa? O sea, básicamente YouTube nos ha dado las pautas para hacer muchas cosas en cuanto a piratería. Por eso luego vemos que allá en YouTube que ya les bajan los videos, que los videos ya no funcionan, que los links están rotos, porque pues están rompiendo con un protocolo que se supone que no debería haber. Por eso también muchas de estas personas que crean por ejemplo un software y que lo lanzan a la venta, te dan una licencia libre. Esa licencia libre es como para engancharte o darte como su nombre lo dice, una prueba de cómo funciona el software, qué es lo que hace, si te sirve o no. Obviamente se restringe, ¿no? Te da muy pocas libertades, pero su propósito es ese, darte una muestra de qué es lo que hace, y si a ti te agrada, comprarle una suscripción o como tal, comprarle el programa. También muchas empresas lo que hacen es decir, ok, si tú me compras el software, yo te voy a dar soporte, yo te voy a dar, o sea, te ofrecen ciertas, ¿cómo se puede decir? Como que ciertas ventajas al comprar el software, cosa que si tú lo craqueas, pues no lo tienes. Entonces, ahí muchas empresas como que ahí le han estado apostando, ¿no? Al querer inducir al usuario de que no necesariamente tiene que craquear el software. Sí, obviamente también con las restricciones de que cuando adquieres un software sin licencia, quizá al momento de conectarte con la nube o tratar de compartir ese contenido directamente desde la aplicación, no vas a poder, ¿no? No tienes una licencia que te valide que tú que eres propietario de quizás ese mismo contenido, ¿no? Entonces es una forma de contrarrestar eso. Sí, o muchos te ponen la marca de agua, incluso, ¿no? Que sí, le suele suceder que a veces ya parece que el programa funciona bien y tú ahí andas, ¿no? Y ya cuando quieres exportar o algo ya no te deja o ya te pone la marca de agua. Sí, de hecho, si te das cuenta y te pones a pensar eso, la combinación eficiente de la mercadotecnia y obviamente una buena, ¿cómo podríamos decirle? Una buena modelo de negocios combinado con pues obviamente tratando el tema de las licencias, ¿no? Y tratando el tema de la piratería. ¿Por qué? Porque así de igual forma difunden un software, por ejemplo, hasta cierto punto de forma libre, pero que si tú quieres obtener las funciones completas del software, o sea, aprovechando al máximo el potencial del software, pues adquieres una suscripción, como tú dices, o el software como tal completo, sí, ¿no? Sí, de hecho, básicamente eso es, ¿no? Y así ya para culminar de mi parte, pues yo, refiriendo a la pregunta que me hiciste de qué están haciendo, pues básicamente es eso, ¿no? Dejarse ir por su modelo de negocios y pues actualizarse. La tecnología se está actualizando, las empresas tienen que actualizarse y básicamente es eso, porque
es básicamente imposible, desde mi punto de vista y muchos autores que yo he consultado, es básicamente imposible frenar a la piratería. Entonces, pues las empresas buscan rescatar algo, ¿no? Y también, además de que ya se ha visto o se hacen ciertos mecanismos, por ejemplo el que tú comentaste que hace YouTube, el de ID, o el que hace Facebook con Instagram, que es el Reach Manager, que es parecido, es básicamente igual y funciona más o menos igual que YouTube, pero un poco, bueno, se dice que es un poco más incompleto. Sí, claro, sí. Pero básicamente intenta eso, como que frenar la piratería. No lo hace del todo, pero al menos ya intenta bajar un poco eso del copyright. Pues básicamente es eso, es imposible frenarla, pero se puede hacer cosas para disminuirlo un poco. Disminuirla, ¿no? Sobre todo. Sí. No sé si tengas algún otro comentario. Pues yo creo que de nuestra parte sería todo. Como bien hemos dicho en podcast anteriores, los temas son demasiado amplios, pero tratamos de cubrir lo general, o sea, lo principal, por así decirlo. Y espero que les haya gustado pues este podcast y nos vemos para la próxima.